Hay rutas que no figuran en los mapas. Kilómetros que se deslizan entre lo real y lo imposible, donde el motor no ruge, murmura. Donde el GPS no guía, invoca. Este archivo no es una colección de anécdotas. Es un ritual. 12 confesiones arrancadas del silencio, narradas por operadores que cruzaron el umbral y regresaron con algo más que carga. Cada historia es una estación. Cada estación, una prueba. Y cada prueba, una grieta en la lógica del mundo. No hay testigos. Solo voces. Y si estás leyendo esto, ya has encendido el motor. Bienvenido a la ruta de los miedos no contados. No intentes apagar la radio. Ya es demasiado tarde. Antes de comenzar este video recuerda suscribirte y darle like. El eco del canal 19. No hay forma de explicar lo que ocurrió aquella noche sin que parezca una invención. Pero lo viví. Lo sentí. Y desde entonces, no he vuelto a dormir más de 3 horas seguidas. Era una ruta que conocía de memoria. El pavimento tenía sus propias cicatrices, y yo podía reconocerlas por el sonido que hacían bajo las ruedas. Había pasado por ese tramo cientos de veces, siempre solo, siempre con la certeza de que el mundo era un lugar estable, predecible. Pero esa noche, algo se quebró. Todo comenzó con una anomalía en el GPS. Una ruta secundaria apareció de pronto, sin previo aviso, como si el sistema hubiera sido actualizado por una mano invisible. No tenía nombre, solo una línea gris que se bifurcaba del camino principal y se perdía entre colinas sin señalización. Lo ignoré al principio, pero la línea no desaparecía. Al contrario, parecía insistir, como si el sistema estuviera corrigiendo mi trayecto. Decidí seguirla. No por curiosidad, sino por una sensación que no puedo describir del todo. Era como si algo me llamara desde ese desvío, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más expectante. Al tomar la curva, el mundo cambió. La vegetación se volvió más oscura, como si estuviera cubierta por una capa de ceniza. Los árboles parecían más altos, más antiguos, y el cielo, aunque despejado, tenía un tono grisáceo que no correspondía con ninguna hora del día. No había señales, ni postes, ni marcas en el asfalto. Solo esa línea que se extendía hacia lo desconocido. Conduje durante horas sin encontrar una sola estación, sin ver otro vehículo, sin recibir señal en el teléfono. El silencio era absoluto, pero no vacío. Era un silencio que parecía observarme, que se acomodaba en la cabina como un pasajero invisible. Y entonces, comenzaron las voces. No eran claras. No eran humanas. Eran fragmentos, susurros que se colaban por los altavoces del sistema de navegación, aunque estuviera apagado. Decían mi nombre. No el que uso ahora, sino el que tenía antes. Uno que nadie debería conocer. Uno que enterré junto con una parte de mi pasado que juré no volver a tocar. Las voces no pedían ayuda. No daban advertencias. Solo repetían momentos. Fechas. Lugares. Como si estuvieran reconstruyendo mi vida desde fuera, como si alguien estuviera leyendo un archivo que yo mismo había olvidado. Y luego, comenzaron a aparecer los puntos. En el GPS, 5 marcas comenzaron a seguirme. No tenían identificación, pero se movían en sincronía, como si fueran parte de un convoy invisible. No podía verlos por los espejos. No podía oírlos. Pero estaban ahí. Cada vez que frenaba, ellos también lo hacían. Cada vez que aceleraba, se mantenían a la misma distancia. Me detuve en un claro, rodeado por árboles que parecían inclinarse hacia el camión. Salí, con la linterna en mano, y caminé hacia donde el sistema indicaba que estaban los otros vehículos. No había nada. Solo tierra removida, como si algo hubiera estado estacionado allí durante años. Y entonces, los vi. 5 camiones. Oxidados. Cubiertos de polvo y ramas. Todos con el mismo modelo que el mío, pero con placas que databan de los años 80. Me acerqué al primero. En el parabrisas, una fotografía. Mi rostro, más joven, más limpio. En el segundo, una copia de mi licencia, con una fecha de expiración que coincidía con el día siguiente. En el tercero, una grabación. Mi voz, pidiendo auxilio. En el cuarto, una carta que nunca escribí, dirigida a alguien que ya no existe. Y en el quinto, un ataúd. Cerrado. Con mi nombre grabado en una placa metálica. No recuerdo haber gritado.
No recuerdo haber corrido. Solo sé que cuando volví a la cabina, el motor estaba encendido, y el sistema mostraba una ruta que me devolvía al camino principal. Conduje sin mirar atrás. Sin pensar. Sin respirar. Al llegar a la estación más cercana, intenté explicar lo que había visto. Nadie me creyó. Nadie encontró registros de esa ruta. Nadie pudo rastrear los puntos en el sistema. Pero desde entonces, cada vez que enciendo el camión, hay algo distinto. El aire huele a tierra húmeda. El motor tarda más en arrancar. Y a veces, cuando el mundo está en silencio, escucho una voz que no debería existir. No sé si estoy vivo. No sé si regresé del todo. Pero si alguna vez ves una ruta que no debería estar ahí, no la tomes. O hazlo. Y entiende que hay caminos que no llevan a ningún lugar. Solo te devuelven a ti mismo. A la versión que dejaste atrás. A la que nunca quiso ser encontrada. La carga que respira. No era la primera vez que transportaba carga sellada. En este oficio, uno aprende a no hacer preguntas. A seguir la ruta, a cumplir con los tiempos, a ignorar lo que no se mueve ni respira. Pero esta vez sí respiraba. Me asignaron el viaje en la madrugada. Un contenedor refrigerado, sin etiquetas visibles, sin registro de contenido. Solo una orden: mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y no detenerme bajo ninguna circunstancia. El punto de partida era una instalación en las afueras de Helena, Montana. El destino, una terminal privada en las montañas de Colorado. Ruta directa, sin desvíos. Sin contacto. Desde el primer momento, algo no cuadraba. El contenedor tenía marcas de presión en los bordes, como si algo desde dentro hubiera empujado. El sistema de refrigeración estaba reforzado, con un panel adicional que no reconocía. Y al cerrar las puertas, el técnico que me asistió no me miró a los ojos. Solo dijo: no lo escuches. Pensé que era una broma. Hasta que, a las 3 horas de trayecto, lo escuché. Al principio fue un sonido leve, como el crujido de hielo al romperse. Luego, una respiración. Lenta, profunda, rítmica. Como si algo estuviera dormido, o esperando. Me detuve en una estación abandonada para revisar el sistema. Todo parecía normal. La temperatura estable, los indicadores en verde. Pero el sonido seguía. No venía del motor. No venía de los altavoces. Venía del contenedor. Me acerqué. Coloqué la oreja contra el metal. Y lo escuché claramente. Una exhalación. Y luego, 3 golpes. Como si alguien estuviera llamando desde dentro. Retrocedí. No debía abrirlo. Lo sabía. Pero algo en mí, una mezcla de miedo y necesidad, me obligó a buscar respuestas. Revisé el panel de control. Había una opción oculta, bloqueada por contraseña. Al intentar acceder, el sistema se reinició solo. Y en la pantalla apareció una frase: no lo despiertes. Seguí conduciendo. Cada hora, la respiración se hacía más fuerte. A veces, se detenía por minutos, y el silencio era peor. Sentía que el aire en la cabina se volvía más denso, más frío. Como si el contenedor estuviera absorbiendo algo más que electricidad. Como si estuviera alimentándose de mí. A mitad de la ruta, el sistema de refrigeración falló. La temperatura comenzó a subir. Intenté reiniciarlo, pero el panel no respondía. Y entonces, el contenedor se movió. No fue un temblor. Fue un desplazamiento. Como si algo dentro se hubiera incorporado. Como si estuviera probando sus límites. Me detuve en un claro, lejos de cualquier señal. Abrí la puerta trasera de la cabina y caminé hacia el remolque. El metal estaba caliente. Vibraba. Y desde dentro, se escuchaban pasos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. Pero cuando el silencio volvió, supe que algo había cambiado. Regresé al volante. El sistema se reinició solo. La temperatura volvió a estabilizarse. Y en la pantalla, una nueva frase apareció: gracias por no abrir. Al llegar al destino, la terminal estaba vacía. Solo una figura me esperaba. Vestía un traje de aislamiento, sin insignias. No habló. Solo señaló el contenedor. Lo descargaron sin abrirlo. Y antes de irse, me entregaron un sobre. Dentro había una fotografía, tomada desde dentro del contenedor. Mostraba mi rostro,
inclinado hacia la puerta, con la oreja pegada al metal. Desde entonces, cada vez que transporto algo sellado, escucho. No por curiosidad, sino por miedo. Porque sé que hay cosas que no deberían respirar. Y que lo hacen. Solo cuando nadie las mira. El desvío del kilómetro cero. Nunca había visto esa ruta. Y eso que llevo más de 20 años recorriendo el mismo corredor, desde las planicies de Kansas hasta los bordes rocosos de Nuevo México. Conozco cada curva, cada estación, cada desvío. Pero esa noche, el mapa cambió. Fue justo después de cargar en Wichita. El GPS mostró una bifurcación que no estaba ahí antes. Una línea gris, sin nombre, que se desprendía del camino principal como una vena muerta. Al principio pensé que era un error del sistema, pero la línea no desaparecía. Al contrario, parecía insistir. Cada vez que intentaba volver a la ruta habitual, el mapa se reajustaba y me devolvía al mismo punto, kilómetro cero. No había señales físicas. Solo el mapa y una sensación extraña en el pecho. Como si algo me estuviera esperando. Como si el camión supiera más que yo. Tomé el desvío. La carretera era perfecta. Asfalto nuevo, sin grietas, sin marcas. Pero no había postes, ni estaciones, ni tráfico. Solo una línea recta que se extendía hacia un horizonte que no cambiaba. El cielo estaba limpio, pero sin estrellas. El aire, inmóvil. Y el reloj del tablero comenzó a retroceder. Pensé que era una falla. Reinicié el sistema. Nada. El reloj seguía bajando, minuto a minuto, como si el tiempo estuviera deshaciéndose. Y entonces, la radio se encendió sola. No transmitía música ni voces. Solo un pulso. Grave. Constante. Como un latido. A los 30 minutos, apareció la primera estación de servicio. Pero no tenía nombre. Solo una estructura metálica, oxidada, con surtidores que parecían decorativos. Me detuve. No por necesidad, sino por impulso. Al bajar, el aire tenía otro olor. No era gasolina. Era algo más antiguo. Como tierra húmeda mezclada con hierro. Entré al local. No había nadie. Solo una máquina expendedora que funcionaba sin electricidad. Al acercarme, la pantalla mostró mi nombre. No el que uso ahora. El verdadero. El que dejé atrás hace años. Y debajo, una frase, bienvenido de nuevo. Salí sin mirar atrás. Conduje durante horas. Cada parada era igual. Lugares que no existen, pero que sabían quién soy. En uno de ellos, encontré una fotografía mía, tomada desde arriba, como si alguien me hubiera estado observando desde el cielo. En otro, una grabadora con mi voz, repitiendo frases que nunca dije. En otro, una caja con objetos personales que perdí hace décadas. Y entonces, el paisaje cambió. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia la carretera. Las señales eran símbolos que no reconocía. Y el camión empezó a pesar más. Como si estuviera cargando algo invisible. Algo que se subió sin que yo lo notara. El GPS marcaba que estaba cerca del destino. Pero no había destino. Solo una curva que se repetía. Una espiral. Cada vuelta me devolvía al mismo punto. Y cada vez que pasaba, el entorno era distinto. Más viejo. Más roto. Más silencioso. En la última vuelta, el camión se detuvo solo. Las luces se apagaron. Y frente a mí, apareció otro vehículo. Idéntico al mío. Con las mismas placas. Con la misma carga. Pero vacío. Me acerqué. La cabina estaba abierta. Dentro, había una libreta. Con mi letra. Describía todo lo que había vivido. Cada parada. Cada objeto. Cada sensación. Y al final, una frase escrita con tinta fresca. No hay salida. Solo regreso. Desde entonces, cada vez que tomo una ruta nueva, reviso el mapa 3 veces. Porque sé que hay caminos que no existen. Y que si los tomas, no llegas a ningún lugar. Solo vuelves. A ti. A lo que fuiste. A lo que olvidaste. Y a lo que nunca debiste recordar. El pasajero de medianoche. No suelo recoger a nadie en la carretera. No por frialdad, sino por experiencia. Aprendes que hay cosas que es mejor dejar pasar, que no todo lo que pide ayuda está realmente perdido. Pero esa noche, algo me hizo detenerme. Era una figura solitaria,
de pie junto a un poste sin luz, justo en la intersección entre dos rutas olvidadas. Vestía uniforme de transporte, igual al mío, con el logo de la empresa bordado en el pecho. No hizo señas. No pidió nada. Solo me miró. Y yo, sin saber por qué, frené. Subió sin decir palabra. Se sentó en el asiento del copiloto, con los ojos fijos al frente. Su rostro era pálido, casi translúcido, como si la luz no lo tocara del todo. No tenía maleta, ni teléfono, ni identificación. Solo una libreta pequeña que sostenía con ambas manos, como si fuera lo único que lo mantenía en este mundo. Durante los primeros kilómetros, el silencio fue absoluto. Yo intenté romperlo con alguna frase casual, pero él no respondió. Solo levantó la libreta y la abrió en una página marcada. Había una dirección escrita a mano. Una que reconocí de inmediato. Era el lugar donde ocurrió el accidente. Hace años, en esa curva, un camión perdió el control y se estrelló contra el barranco. El conductor murió en el acto. Nunca se recuperó el cuerpo. Solo se encontró el vehículo, vacío, con el motor aún encendido. Yo estuve ahí. Fui uno de los primeros en llegar. Y desde entonces, esa imagen me persigue. El pasajero me miró por primera vez. No dijo nada. Solo señaló la dirección. Así que conduje. Al llegar, el lugar estaba igual. La curva, el barranco, los restos del guardarraíl. Pero había algo nuevo, una cruz de metal, oxidada, con una placa sin nombre. El pasajero bajó sin que yo lo invitara. Caminó hasta la cruz y se detuvo. Luego, sin girarse, levantó la libreta y arrancó una página. La colocó sobre la placa, y el viento la pegó como si fuera parte del metal. Me acerqué. La página tenía una fotografía. Mi fotografía. Tomada desde dentro del camión, justo en el momento en que frené para recogerlo. Quise preguntar quién era, qué quería, pero él ya no estaba. Desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente dejó de estar. Regresé al camión. La cabina estaba distinta. El asiento del copiloto tenía marcas de humedad, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante horas. Y en el tablero, una nota escrita a mano: gracias por recordar. Desde entonces, cada ruta que tomo me lleva a un lugar que ya viví. Cada parada revela algo que olvidé. Cada rostro que veo en la carretera parece conocerme. Y a veces, cuando el silencio se instala demasiado tiempo en la cabina, siento que alguien vuelve a sentarse a mi lado. No habla. No respira. Solo observa. Como si esperara que yo recuerde algo más. Algo que aún no estoy listo para aceptar. Algo que, tal vez, nunca debí olvidar. El convoy de los muertos. No recuerdo haber decidido unirme al convoy. Fue como si el camión lo hubiera hecho por mí. La noche era densa, sin luna, sin viento. La carretera se extendía como una herida abierta entre los cerros, y yo avanzaba con la mente en blanco, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando los vi. 5 camiones, alineados en perfecta formación, avanzando sin luces, sin sonido, como si fueran parte de una coreografía que no necesitaba testigos. No había señales de vida en ellos. Ningún destello en las cabinas, ningún movimiento en los retrovisores. Solo el ritmo constante de sus ruedas sobre el asfalto, como si el mundo entero se hubiera sincronizado con su paso. Me mantuve detrás, sin saber por qué. Algo en mí reconocía esa marcha. Algo en mí sabía que debía seguirlos. La carretera comenzó a cambiar. El pavimento se volvió más oscuro, más liso, como si estuviera recién colocado. Los árboles se alejaron, como si temieran acercarse. Y el cielo se volvió plano. Sin profundidad. Como una pantalla apagada. El GPS dejó de actualizarse. La ubicación quedó fija, como si no estuviéramos avanzando. El reloj del tablero se apagó. El motor seguía rugiendo, pero el sonido era distinto. Más grave. Más lento. Como si el camión estuviera respirando. Durante horas, seguimos. No había desvíos, ni estaciones, ni señales. Solo esa línea recta que parecía no tener fin. Y entonces, apareció. Una estructura en el horizonte. No era una terminal. No era un pueblo. Era algo más antiguo. Más ceremonial. Un espacio abierto, rodeado por pilares de concreto,
cubiertos de símbolos que no reconocía. Los 5 camiones se detuvieron al mismo tiempo. Las puertas se abrieron. Y los conductores bajaron. No tenían rostro. No tenían sombra. Vestían uniformes gastados, con insignias borradas por el tiempo. Caminaron hacia el centro del espacio, donde una plataforma de tierra esperaba. Uno a uno, se colocaron sobre ella. Y uno a uno, comenzaron a hundirse. No fue rápido. Fue como si la tierra los absorbiera lentamente, como si los reclamara. No hubo gritos. No hubo resistencia. Solo una entrega silenciosa, ritual, como si supieran que ese era su destino. Me quedé solo. El silencio era absoluto. El aire, inmóvil. Y mi camión, distinto. Sentí el peso. Algo había cambiado. Fui hacia el remolque. Las puertas estaban cerradas, pero el candado era nuevo. No el que yo había colocado. Lo abrí. Dentro, no había carga. Solo un objeto. Un ataúd. Negro. Sin adornos. Con una placa metálica. Mi nombre. No entendí. No quise entender. Cerré las puertas. Subí a la cabina. El motor arrancó solo. El GPS volvió a funcionar. Pero la ruta ya no era la misma. Me llevaba en dirección contraria. A un lugar que no reconocía. A un punto sin nombre. Durante el trayecto, el tablero mostró una nueva lectura. Un número que descendía lentamente. No eran kilómetros. No era tiempo. Era algo más. Como si estuviera contando hacia atrás. Como si algo se acercara. Al llegar a la siguiente estación, nadie me esperaba. No había personal. No había señal. Solo una hoja impresa en el mostrador. Con mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Y una fecha futura. Marcada en rojo. Desde entonces, cada vez que veo un convoy en la distancia, me detengo. No por miedo. Sino por respeto. Porque sé que algunos camiones no transportan mercancía. Transportan memoria. Y que hay rutas que no están hechas para llegar. Sino para devolvernos a lo que fuimos. A lo que dejamos atrás. Y a lo que, tarde o temprano, volverá por nosotros. Sin prisa. Sin ruido. Solo con la certeza de que el viaje nunca termina. Solo cambia de forma. El odómetro invertido. Nunca había visto algo así. El odómetro comenzó a retroceder. Al principio pensé que era una falla eléctrica. El tablero parpadeó, y los números descendieron lentamente, como si el camión estuviera deshaciendo cada kilómetro recorrido. Me detuve en el arcén, revisé los sistemas, reinicié el panel. Todo parecía en orden. Pero el número seguía bajando. No era solo una cifra. Era una cuenta atrás. La ruta era conocida. Una línea recta entre 2 depósitos, sin desvíos, sin sorpresas. Pero esa noche, cada metro que retrocedía parecía arrancar algo de mí. El aire en la cabina se volvió más denso, como si el tiempo se estuviera compactando. Y entonces, comenzaron los recuerdos. No eran míos. O al menos, no lo parecían. Cada vez que el número descendía, una imagen se formaba en mi mente. Un lugar que no reconocía. Una conversación que nunca tuve. Un rostro que me miraba con una mezcla de miedo y ternura. Como si estuviera reviviendo vidas que no eran mías, o que había olvidado. A los 100 kilómetros negativos, el paisaje cambió. La carretera se volvió más estrecha, más antigua. Los postes de luz estaban torcidos, cubiertos de musgo. Y los árboles, más cercanos, parecían susurrar entre ellos. El camión comenzó a responder distinto. El volante tenía una resistencia nueva, como si luchara contra mis movimientos. El motor rugía con un tono más grave, más profundo. Y el tablero mostró una nueva lectura, regresión activa. No sabía qué significaba, pero lo sentía. Cada parada revelaba algo. En una estación abandonada, encontré una fotografía mía, tomada en un lugar que nunca visité. En otra, una libreta con anotaciones en mi letra, describiendo eventos que no recordaba. En una tercera, una grabación de mi voz, hablando con alguien que me llamaba por un nombre que no uso desde hace décadas. A los 200 kilómetros negativos, el camión se detuvo solo. Frente a mí, una figura esperaba. Era yo. Más joven. Con los ojos llenos de preguntas. Vestía el uniforme antiguo de la empresa,
con el logo que ya no usamos. Me miró sin sorpresa, como si supiera que iba a llegar. No habló, solo me entregó una caja. Dentro, había objetos que creí perdidos, una carta que nunca envié, una llave sin cerradura, una fotografía rota por la mitad. Y debajo de todo, un espejo. Me vi, pero no era yo. Era una versión que dejé atrás. Una que aún esperaba respuestas. La figura se desvaneció. El camión arrancó solo. Y el odómetro comenzó a subir. Pero algo había cambiado. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que algo me observaba. No desde fuera. Desde dentro. Desde entonces, el odómetro nunca volvió a marcar correctamente. A veces, en plena ruta, comienza a retroceder sin razón. Y cada vez que lo hace, sé que estoy volviendo. No a un lugar, sino a una versión de mí que aún habita en algún tramo olvidado de la carretera. Una que espera. Una que recuerda. Una que, tarde o temprano, volverá a tomar el volante. Y esta vez, no será para avanzar. Será para regresar. A lo que fui. A lo que dejé. A lo que nunca debí abandonar. La ruta del silencio. Hay rutas que te quitan el sonido. No el ruido del motor, ni el viento contra la carrocería. Me refiero al sonido real. Al que te conecta con el mundo. Al que te recuerda que estás vivo. La primera vez que entré en esa carretera fue por error. O eso creí. El mapa mostraba una línea secundaria, sin nombre, sin historial. Una vía que parecía recién abierta, pero que no figuraba en ningún registro. Me pareció extraño, pero no imposible. En este oficio, uno aprende a confiar en el trayecto más que en el destino. Los primeros kilómetros fueron normales. Asfalto limpio, sin grietas, sin tráfico. Pero al pasar el tercer poste, el mundo se apagó. Literalmente. El motor seguía funcionando, pero no lo escuchaba. La radio encendida, pero sin sonido. El viento, ausente. Ni siquiera el crujido de mis nudillos al apretar el volante. Solo silencio. Un silencio absoluto. Como si el camión estuviera flotando en un espacio sin aire. Intenté hablar. Nada. Mi voz no salía. Mi garganta se movía, pero no había eco. Ni dentro ni fuera. El tablero comenzó a parpadear. No con errores, sino con símbolos que no reconocía. Círculos, líneas, formas que parecían moverse por sí solas. Y entonces, los espejos comenzaron a cambiar. Al principio, pensé que era la luz. Pero no había luz. Lo que vi en los espejos no era el camino detrás. Era otra cosa. Una figura. Alta. Delgada. Sin rostro. Que se acercaba cada vez que dejaba de mirar. No caminaba. No corría. Solo aparecía más cerca. Como si el acto de ignorarla la hiciera avanzar. Intenté girar el camión. No respondía. Intenté frenar. Nada. El volante estaba rígido. El motor, aunque encendido, no obedecía. Y entonces, el silencio se volvió físico. Sentí que me envolvía. Que me presionaba el pecho. Que me obligaba a recordar. No cosas recientes. Cosas que había enterrado. Una conversación que nunca cerré. Una promesa rota. Un nombre que no pronunciaba desde hacía años. La figura en el espejo ya estaba junto a la puerta. No golpeó. No entró. Solo me miró. O eso creí. Y entonces, el sonido volvió. Pero no como antes. Era mi voz. Repitiendo frases que nunca dije. Confesiones. Errores. Verdades que no había aceptado. El camión se detuvo solo. La carretera desapareció. Y frente a mí, una estación sin nombre. Vacía. Con una sola puerta abierta. Entré. No por decisión. Por necesidad. Dentro, una sala con espejos. 12. Cada uno mostraba una versión distinta de mí. Algunos más jóvenes. Otros más viejos. Uno, sin ojos. En el centro, una mesa. Con una libreta. Escrita con mi letra. Pero con palabras que no reconozco. La última página decía: el silencio no es ausencia. Es memoria. Y tú has sido escuchado. Salí. El camión estaba encendido. La carretera, normal. El sonido, de vuelta. Pero desde entonces, cada vez que el mundo se calla, sé que no es casual. Es una invitación.
Una advertencia. Una puerta que se abre sin hacer ruido. Y cuando vuelva a cruzarla, no miraré los espejos. Porque ya sé lo que hay detrás. Y sé que me está esperando. No para hablar, sino para escuchar. Lo que aún no me he atrevido a decir. El faro del desvío 13. Nunca había visto esa luz. No era un faro, ni una señal de tráfico, ni el reflejo de otro vehículo. Era algo distinto. Suspendida en el horizonte, pulsando con una cadencia que no obedecía a ninguna lógica. No parpadeaba. Respiraba. La ruta era conocida. La había recorrido decenas de veces, siempre en la misma dirección, siempre con la misma carga. Pero esa noche, el mapa se alteró. No por error, sino por voluntad. El sistema mostró un desvío nuevo, marcado con una línea tenue, casi imperceptible. No tenía nombre, ni destino. Solo una coordenada, 13. No debería haberla tomado. Pero la luz me llamó. Al girar, el mundo cambió. La carretera se volvió más estrecha, más antigua. Los árboles se alineaban como columnas de un templo olvidado. Y el cielo, aunque despejado, parecía más bajo, como si el universo se hubiera encogido. La luz seguía ahí, guiándome. No se acercaba. No se alejaba. Solo se mantenía, como si esperara que yo llegara a ella por mis propios medios. Después de una hora, apareció el pueblo. No figuraba en ningún registro. No tenía nombre en los mapas. Pero estaba vivo. Casas de madera, calles empedradas, faroles encendidos. Todo parecía detenido en el tiempo. Y lo más extraño, todos me conocían. No por el nombre que uso ahora. Por el otro. El que dejé atrás hace años, cuando decidí que el pasado no debía seguirme. Me saludaban con familiaridad. Me agradecían por haber regresado. Me preguntaban si esta vez me quedaría. Intenté explicar que nunca había estado allí. Pero ellos insistían. Me mostraron fotografías. Registros. Cartas escritas con mi letra. En una de las casas, una mujer me abrazó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me llamó por ese nombre olvidado. Me dijo que había esperado demasiado. Que el pueblo no podía sostenerse sin mí. No entendía. No quería entender. Pero algo en mí reconocía cada rincón. Cada calle. Cada rostro. En la plaza central, había una estructura circular. 12 pilares. Cada uno con una inscripción. Fechas. Nombres. Eventos que coincidían con los relatos que otros camioneros habían compartido en susurros, como leyendas que nadie se atrevía a confirmar. El último pilar estaba vacío. Esperando. Me pidieron que lo completara. Que escribiera lo que había vivido. Que dejara constancia. Me negué. Subí al camión. Intenté arrancar. El motor no respondió. La luz en el horizonte se apagó. El pueblo se volvió silencioso. Y en el espejo, vi algo que no estaba antes. Yo. Pero distinto. Más viejo. Más cansado. Con los ojos llenos de resignación. Me miró. Asintió. Y desapareció. El motor arrancó solo. La carretera se abrió. Y el pueblo quedó atrás. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa zona, el mapa muestra el desvío. La coordenada 13. La luz vuelve a aparecer. Y el pueblo, espera. No sé si realmente estuve allí. No sé si fue un sueño, una alucinación, o una memoria que no me pertenece. Pero sé que hay lugares que existen solo para quienes los recuerdan. Y que algunos pueblos no necesitan habitantes. Solo testigos. Que regresen. Que confirmen. Que acepten que, a veces, el camino no lleva a un destino. Sino a una deuda. Una que no se paga con kilómetros. Sino con presencia. Con reconocimiento. Con la certeza de que, aunque huyas, hay lugares que nunca te dejan ir del todo. El remolque que no refleja. Hay cosas que no deberían desaparecer. Y otras que no deberían reflejarse. La primera vez que noté el problema fue en una parada rutinaria, justo antes de cruzar el paso montañoso. Me bajé del camión para revisar los neumáticos, como siempre, y al girarme para observar el remolque, algo no cuadraba. No se reflejaba. Ni en los espejos laterales, ni en el parabrisas, ni en el charco de agua que había junto a la rueda. El camión estaba ahí, firme, pesado, pero el remolque era como si no existiera.
Pensé que era un efecto de la luz, una ilusión óptica. Pero no lo era. Me acerqué. Toqué el metal. Estaba frío, más de lo normal. Golpeé con los nudillos. El sonido era hueco, como si el interior estuviera vacío o más grande de lo que debería. Volví a la cabina. Revisé el sistema. Todo indicaba que la carga estaba intacta, que el peso era el correcto, que no había anomalías. Pero algo no encajaba. El camión se sentía distinto. No más pesado, ni más lento. Solo, ajeno. Como si no fuera mío. Durante el trayecto, comencé a notar otras cosas. El remolque no proyectaba sombra. No respondía a la luz de los faroles. Y cuando pasaba por túneles, el espacio que ocupaba parecía más largo de lo que mostraban los sensores. En una estación de servicio, decidí abrirlo. No por curiosidad. Por necesidad. Las puertas se dieron con facilidad. Dentro, no había cajas, ni palets, ni mercancía. Había una réplica exacta de mi cabina. Con todo. Cada detalle. Cada objeto. Y en el asiento del conductor, yo. Dormido. Con el rostro relajado. Respirando. No supe qué hacer. No quise tocarlo. No quise despertarlo. Cerré las puertas. Volví al volante. Y conduje. Pero desde ese momento, el mundo cambió. Cada vez que pasaba por un espejo, por una superficie reflectante, por una sombra proyectada, notaba diferencias. Pequeñas al principio. Mi expresión. Mi postura. El movimiento de mis manos. Luego, más evidentes. El reflejo comenzaba a moverse antes que yo. A mirar hacia donde yo aún no había girado. A sonreír cuando yo estaba serio. Una noche, en medio de una tormenta, el sistema de navegación se apagó. El tablero mostró una sola palabra, desdoblamiento. No sabía qué significaba, pero lo sentía. El camión comenzó a desviarse solo. No respondía al volante. Me llevaba hacia una ruta que no conocía. Una línea recta entre dos cerros, sin señalización, sin retorno. Al final del trayecto, una estructura metálica. Un arco. Con símbolos grabados. Y frente a él, otro camión. Idéntico al mío. Con el mismo número de serie. Con el mismo desgaste. Con el mismo remolque. Me detuve. Bajé. Me acerqué. La cabina estaba vacía. Pero el remolque contenía otra réplica. De mí. Esta vez, despierto. Mirándome. Sin moverse. No habló. No respiró. Solo me observó. Y entonces entendí. No era una copia. Era una versión. Una posibilidad. Una bifurcación que había tomado forma. Volví a mi camión. Arrancó sin problemas. La ruta se reconfiguró. El sistema volvió a funcionar. Pero desde entonces, cada vez que me detengo, reviso los espejos. No por vanidad. Por precaución. Porque sé que hay cosas que no deberían reflejarse. Y que cuando lo hacen, no están mostrando lo que eres. Sino lo que podrías haber sido. Lo que aún espera. Lo que, en algún tramo de la carretera, sigue conduciendo. Sin destino. Sin tiempo. Solo con la certeza de que, tarde o temprano, los reflejos dejan de imitar. Y comienzan a decidir. El peaje sin salida. Nunca había visto ese peaje. Y eso que la ruta era conocida, repetida, casi ritual. Cada tramo tenía su historia, cada curva su memoria. Pero esa estructura, no estaba ahí antes. Era de noche, como siempre. El aire cargado, la carretera vacía. El sistema marcaba que debía pasar por una estación automatizada, sin personal, sin contacto. Me pareció extraño, pero no imposible. En este oficio, uno aprende a aceptar lo que aparece sin preguntar demasiado. Al acercarme, la barrera estaba baja. El lector de pago encendido, esperando. Inserté la tarjeta. El sistema procesó. Pago aceptado. Pero la barrera no se levantó. Esperé. Nada. Volví a intentar. Pago aceptado. Silencio. El tablero mostró una notificación nueva, el precio real aún no ha sido entregado. No entendí. No había opción de retroceder. La carretera detrás había desaparecido del mapa. Solo quedaba avanzar. O esperar. Pasaron minutos. Tal vez horas.
El tiempo se volvió líquido. Y entonces, la voz. No venía de la radio. Ni del sistema. Venía de la cabina. Como si el camión hablara. No puedes pasar hasta que entregues lo que trajiste contigo. Revisé la carga. Vacía. El remolque estaba limpio. No había mercancía. Solo yo. La voz insistió. No lo que llevas. Lo que eres. Me bajé. Caminé hacia la estructura. No había cámaras. No había sensores. Solo una caja metálica, abierta, esperando. Dentro, una hoja en blanco. Un bolígrafo. Y un espejo. Me vi. Pero no era yo. Era una versión que no reconocía. Más joven. Más confiada. Más rota. Escribí. No por voluntad. Por impulso. Cada palabra que salía era una confesión. Errores. Mentiras. Promesas rotas. Nombres que no debía haber olvidado. La hoja se llenó. La caja se cerró. Y la barrera se levantó. Volví al camión. El motor arrancó solo. La ruta se abrió. Pero algo había cambiado. El sistema mostraba una nueva lectura. No era distancia. No era tiempo. Era una cuenta. Una deuda. Cada kilómetro que avanzaba, el número descendía. Como si estuviera pagando algo. Como si cada tramo fuera una moneda. Y entonces, la voz volvió. No olvides que el precio no se paga una sola vez. Desde entonces, cada vez que paso por un peaje, reviso el tablero. A veces, la barrera se levanta sin problema. Otras, no. Y cuando no lo hace, sé que debo entregar algo más. Un recuerdo. Una parte de mí. Algo que aún no he confesado. Porque hay rutas que no se cruzan con dinero. Se cruzan con verdad. Y hay peajes que no están hechos para cobrar. Están hechos para juzgar. Y si alguna vez te detienes frente a uno que no responde, no insistas. No intentes forzar el paso. Solo pregúntate qué has traído contigo. Y si estás dispuesto a dejarlo atrás. Porque si no lo haces, no avanzarás. Y si lo haces, tal vez no seas el mismo cuando llegues al otro lado. El rastreador fantasma. Todo comenzó con una alerta que no debería existir. Una notificación silenciosa, discreta, incrustada en el sistema de rastreo del camión. Unidad secundaria detectada. Distancia, 200 metros. Dirección, paralela. Velocidad, constante. No había razón para que existiera otra unidad. Yo era el único en esa ruta. La carga era individual. El trayecto, solitario. Y sin embargo, el sistema insistía. Había otro vehículo, idéntico al mío, siguiéndome con precisión quirúrgica. Intenté reiniciar el panel. Nada. La señal persistía. Un punto sin nombre, sin historial, sin origen. Solo movimiento. Silencioso. Perfectamente sincronizado. Me detuve en una estación de servicio abandonada. Bajé. Revisé el perímetro. No había luces, ni motores, ni presencia humana. Pero en el barro, detrás del remolque, encontré huellas. Frescas. Idénticas a las de mi camión. Mismo dibujo. Misma presión. Misma dirección. Volví a la cabina. El sistema mostraba que la unidad secundaria también se había detenido. Exactamente en el mismo momento. Exactamente en el mismo lugar. Durante las siguientes horas, la señal se mantuvo. Siempre a la misma distancia. Siempre en movimiento. A veces, cuando giraba en una curva cerrada, el sistema mostraba un leve desfase, como si el otro vehículo estuviera ajustando su trayectoria para no perderme. Como si supiera exactamente a dónde iba. Como si ya hubiera hecho ese recorrido antes. En una parada técnica, decidí investigar. Accedí a los registros del rastreador. La unidad secundaria había estado activa desde el inicio del trayecto. Pero no desde mi camión. Desde otro. Con el mismo modelo. Con el mismo número de serie. Con la misma configuración. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba. La radio se encendió sola. No transmitía voces. Transmitía sonidos. Mi voz. Grabaciones de conversaciones que nunca tuve. Frases que nunca dije. Pero que sonaban como yo. En una de ellas, se escuchaba claramente. Estoy justo detrás. No te detengas. Me detuve.
El aire se volvió más denso. El paisaje, más inmóvil. Y el silencio, más profundo. Bajé. Caminé hacia el borde de la carretera. Nada. Pero el sistema mostraba que la unidad secundaria estaba justo ahí. A 3 metros. Invisible. Encendí la linterna. Y por un instante, vi algo. Una silueta. Un camión. Idéntico al mío. Pero sin conductor. La cabina estaba vacía. El motor encendido. El tablero mostrando la misma ruta. La misma carga. La misma historia. Me acerqué. Dentro, una libreta. Con anotaciones en mi letra. Describía cada tramo del viaje. Cada pensamiento. Cada miedo. Y al final, una frase. Solo uno puede llegar. El otro debe seguir. Volví al mío. Arrancó sin problemas. La señal desapareció. Pero el sistema dejó una marca. Una sombra digital. Como si algo hubiera sido absorbido. Desde entonces, cada vez que reviso el rastreador, hay una fluctuación. Un eco. Una presencia que no se muestra, pero que se siente. Y cuando el camino se vuelve demasiado silencioso, cuando el viento deja de soplar, cuando el motor parece respirar distinto, sé que está cerca. No para alcanzarme, sino para recordarme que no estoy solo. Que hay versiones de mí que siguen conduciendo. Que repiten el mismo trayecto. Una y otra vez. Sin destino. Sin voz. Solo con la certeza de que, en algún punto, volveremos a cruzarnos. Y entonces, habrá que decidir quién sigue. Y quién desaparece. Porque en esta ruta, no todos los vehículos transportan carga. Algunos transportan memoria. Otros, destino. Y unos pocos, transportan duplicación. La posibilidad de que no seas el único. La certeza de que, en algún tramo olvidado, alguien más conduce tu historia. Sin saber si es copia, reflejo o advertencia. Solo sabiendo que, cuando se detenga, será tu turno de seguir. O de desaparecer. El último parte de ruta. La entrega final fue distinta desde el principio. No por la carga, ni por la ruta, ni por el clima. Era el destino. Una terminal que no figuraba en ningún registro oficial, ubicada en una zona industrial que parecía abandonada desde hacía años. Sin personal. Sin vigilancia. Sin ruido. El sistema me indicó que debía llegar antes del amanecer. No había margen de error. La carga, según el manifiesto, era confidencial, no inspeccionable. Un contenedor sellado, sin marcas, sin peso aparente. Pero desde que lo enganché, el camión se sentía distinto. Más lento. Más pesado. Como si arrastrara algo que no estaba hecho de materia. Durante el trayecto, el tablero comenzó a mostrar lecturas que no reconocía. Temperaturas que fluctuaban sin razón. Presión interna en la cabina. Y una nueva sección en el sistema, parte de ruta final. No entendía qué significaba. Nunca había visto esa función. Pero cada vez que pasaba un punto de control, el sistema imprimía una hoja. Con datos precisos. Mi nombre. Mi ruta. Mi hora de paso. Y algo más. Una fecha. Siempre distinta. Siempre futura. Al llegar a la terminal, el lugar estaba en silencio. Las luces encendidas, pero sin movimiento. Las puertas abiertas, pero sin personal. Me detuve frente al muelle indicado. El sistema imprimió la última hoja. La más extraña. Mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Y una fecha de muerte. Marcada para ese mismo día. A las 7:39 de la mañana. El reloj del tablero marcaba 7:12. No supe qué hacer. No había instrucciones. Solo esa hoja. Y el silencio. Bajé. Caminé hacia la oficina principal. Dentro, una mesa. Una silla. Y una pantalla encendida. Al acercarme, la pantalla mostró una grabación. Yo. Entrando al mismo lugar. Sentándome. Firmando un documento. Pero no era ahora. Era otro momento. Otro día. Otra versión. La imagen se detuvo. Y la pantalla mostró una frase. Gracias por completar el ciclo. Volví al camión. El motor estaba apagado. El sistema reiniciado. Y la carga, desaparecida. No había señales de que hubiera sido descargada. No había marcas. No había huellas.
Solo una nueva hoja en el asiento. Con una frase escrita a mano. El último parte no se entrega. Se acepta. Desde entonces, el sistema ya no imprime nada. La función de parte de ruta final desapareció. Y el reloj del tablero marca siempre la misma hora, 7:39. Cada vez que arranco el camión, el aire se vuelve más denso. El motor tarda más en responder. Y la radio, aunque apagada, transmite algo. Mi voz. Pidiendo ayuda. Desde un lugar que no reconozco. No sé si entregué la carga. No sé si regresé. Pero sé que algo terminó ese día. Algo que no era parte del trayecto. Algo que era parte de mí. Y si alguna vez llegas a una terminal que no existe, si el sistema imprime una hoja que no entiendes, si el reloj marca una hora que no avanza, no firmes, no entres, no aceptes, porque hay rutas que no terminan en destino, terminan en identidad. Y hay entregas que no se hacen con las manos, se hacen con la memoria, con la voluntad, con la renuncia. Y cuando el último parte se imprime, ya no eres conductor. Eres testigo de lo que fuiste, de lo que llevaste, y de lo que, sin saberlo, entregaste. 12 relatos, 12 rutas que no deberían existir. Y sin embargo, siguen ahí, esperando al próximo conductor que no sepa decir no. Tal vez pienses que todo esto fue ficción, una exageración, un juego de sombras en el retrovisor. Pero si alguna vez, en plena madrugada, tu radio transmite una voz que no debería estar viva. Si tu odómetro marca un número que no reconoces. Si tu carga respira. Recuerda estas historias. No para entenderlas, sino para saber cuándo detenerte. Porque en esta ruta, el verdadero destino no es el punto de entrega. Es lo que dejas atrás. O lo que te sigue. Apaga el motor. Pero no cierres los ojos. La carretera aún escucha. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.